Vamos a hablar un poquitito de economía, porque obviamente hoy el ministro de Economía, Martín Guzmán, ha hecho anuncios durante una conferencia de prensa en la cual obviamente habló, entre otras cosas, punto central en realidad, justamente de la renegociación de la deuda, no solamente con el Fondo Monetario Internacional, ya lo vamos a escuchar, sino también con el tema de los bonistas privados, que es una gran preocupación para el gobierno argentino, para toda la República Argentina. Esto decía Martín Guzmán hoy por la mañana, escuchen. En el día de hoy, por la tarde, se enviará al Congreso de la Nación un proyecto de ley para la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública externa. Este proyecto, esta ley, nos dará condiciones para poder estructurar y ejecutar las operaciones necesarias para justamente lograr el objetivo de restaurar la sostenibilidad de la deuda pública. Nosotros, de forma coordinada, le estamos pidiendo la misma buena fe y responsabilidad que está teniendo el gobierno argentino y el gobierno de la provincia de Buenos Aires a los bonistas. Lo que le estamos pidiendo es que nos den el tiempo necesario para resolver un problema de descalabro macroeconómico que ha afectado a todo el país. Es fundamental poder resolver ese problema para tener las condiciones para poder crecer, para poder salir de esto de forma ordenada, y en la medida que el país crezca, la capacidad de pago se recuperará. Estas semanas también estamos teniendo conversaciones con el FMI que se vienen dando en un tono constructivo, y esas conversaciones continuarán con el objetivo de reperfilar el sendero de pagos programado con el FMI. Es sabido que el país enfrenta una carga de amortizaciones de capital muy alta en los años 2021, 2022 y 2023, y que el país no ha generado la capacidad de pago para hacer frente a esa carga en los tiempos previstos. Bueno, esto era lo que decía justamente Martín Guzmán en la jornada de hoy, ¿no? Una conferencia muy interesante, ¿por qué? Porque sienta las bases de cómo está intentando el gobierno renegociar. Y sobre todo porque después de esa renegociación, es como dijo el presidente de la Nación, después de esto vamos a tener la posibilidad de crear un presupuesto para este 2020, hacer una estimación de cómo podría llegar a ser la inflación de este mismo año, ¿no? Y hoy arrancamos y les mostramos a ustedes una especie de portada. ¿Por qué le pusimos el FMI, el alumno y el maestro? Porque a quien ven ustedes a la derecha es Joseph Stiglitz, un hombre muy reconocido por el Fondo Monetario Internacional, por supuesto, premio Nobel de Economía, y a la izquierda, por supuesto, el ministro de Economía argentino. Ahora, Stiglitz fue quien presentó a Martín Guzmán, de alguna manera, al gobierno argentino, presentándolo como el ministro de Economía aconsejable para esta instancia. Y quien recomendó no solo, y además celebró a través de sus cuentas, sus redes sociales, la designación de Martín Guzmán como flamante ministro de Hacienda en el momento de haber sido elegido justamente por Alberto Fernández. Esto decía en Davos, en uno de los foros mundiales económicos más importantes, el foro mundial económico, exactamente, que se está realizando en estos momentos, el propio Joseph Stiglitz. Se vienen quitas significativas de la deuda en la Argentina. Y además, casi al unísono, acá en la Argentina, en la conferencia de prensa del ministro de Economía argentino, el discípulo Martín Guzmán decía lo siguiente, le hacemos una especie de resumen de lo que hemos escuchado. La relación con el Fondo Monetario en este momento es diferente a otras instancias de Argentina. Nosotros estamos en control. Es un programa económico diseñado y ejecutado por nosotros y no vamos a permitir ninguna condicionalidad, hablando justamente del Fondo Monetario. ¿Qué es lo que habitualmente suele ocurrir? Cuando el Fondo Monetario Internacional otorga préstamos y en todo caso facilita a los países el desarrollo de actividades a partir de recursos que le vuelca, lo que supervisa son los programas económicos. Al igual que en la época de Néstor Kirchner, cuando se decidió pagar aquella deuda de 9.000 millones de dólares con el Fondo Monetario, Alberto Fernández está proponiendo algo similar en esta relación. La diferencia es que me parece que los montos son sensiblemente superiores y las condiciones del país no son exactamente las mismas. Bueno, invitamos en esta mesa económica a alguien que sabe muchísimo del tema, Damián Di Pace. ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo les va? ¿Qué significa esto de restaurar la sostenibilidad de la deuda externa? Bueno, a ver, en principio lo que se busca es que Argentina pueda hacer frente, busca el gobierno en relación al crecimiento que pueda llegar a tener. Ahora, tres aclaraciones importantes sobre lo que vimos. Cuando Stiglitz habla desde el foro de Davos y plantea quita, ojo que es quita de capital. Claro. Sí. ¿Qué plantea el gobierno para ir a la negociación? No plantea quita de capital.
sino que lo que plantea es 50% de quita de intereses y aplazamiento por lo menos 2 años de los plazos de pago. Exactamente. Para los bonistas justamente extranjeros. Eso ya solamente el hecho de que se haya mandado esta ley al Congreso hoy hizo que caigan los bonos y acciones extranjeras argentinas en el exterior. Pero ojo, perdón, cuando habló Stiglitz, empezaron a caer los bonos. Sí, claro. O sea, a ver, arrancamos primero con lo de Stiglitz. Sí. Stiglitz al hablar de la Argentina, ¿no? Muchos se preguntan, ¿pero por qué habla Stiglitz de la Argentina en el foro de Davos? Es decir, ¿por qué se mete con la Y Argentina además directamente? quita de capital, que Bueno, es lo más sensible para los bonistas, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces el gobierno salió a aclarar que, no una fuente oficial, no fue Guzmán, sino alguna fuente llegó al gobierno que la intención era hacer quita de intereses y alargar los plazos de pago. Eso por una parte. Después, por otra parte, es importante señalar que el Fondo Monetario Internacional es otra negociación aparte. Por una parte son los bonistas extranjeros, ley en Nueva York, por otra parte es el Fondo Monetario Internacional. Para el caso del Fondo Monetario Internacional no hay quita posible. O sea, no hay posibilidad de quita de capital. ¿Por qué no hay quita? Porque es un acreedor privilegiado. Claro, es un acreedor privilegiado y vos ahí lo que podés hacer es alargar los plazos. Ahora, que lo que dijo Guzmán, que sea sin condicionalidades, uno lo ve difícil. Porque cuando uno firma un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la renegociación sí tiene que tener algún tipo de condicionalidad. O sea, ambos tienen que negociar cambios estructurales para, por lo menos, extender los plazos. Es importante explicar, porque recién lo mencionó Belén muy bien, pero ¿qué significa ser un acreedor privilegiado? Bueno, son países, no se puede, los países son miembros, no son bonistas particulares y en definitiva lo que te está prestando no puede tener ningún tipo de quita de capital, no es un particular, no es un privado, es un organismo internacional conformado por países a los cuales no se le puede, digamos, negociar las condiciones, pero no puede haber unilateralmente Argentina decir, bueno, voy a generar un 50% de quita de capital. Claro, Cuando lo que prestó lo tiene o sea, que lo que devolver. se debe, Exactamente. Más tarde o menos, pero lo tiene que devolver completo. Pero perdón, sí. pero no es sin condicionalidades. Eso será parte de la negociación. Claro. Siempre va a haber una condición. Argentina pone las suyas. Argentina dice, bueno, nosotros para poder pagar tenemos que crecer. El Fondo Monetario Internacional pondrá las suyas. Claro. O sea, en la negociación, cada uno plantea sus condiciones para negociar. Por ejemplo, un acreedor privilegiado, para que también se entienda, en una quiebra de una empresa es el empleado. El empleado que queda afuera justamente de eso, el acreedor privilegiado es el empleado. Es decir, cuando se recauda, cuando la quiebra se resuelve y demás, el primero que tiene que cobrar es el empleado. Claro. El empleado que ha quedado de esa quiebra, ¿correcto? Te pregunto porque ¿qué pasa con los bonistas privados y con eventualmente una propuesta que suponga una quita? ¿Tiene que haber un porcentaje de aceptación del conjunto de esos bonistas para que esa posibilidad prospere? Sí, claro. Bueno, de hecho, fíjate lo que pasa en el caso de la provincia de Buenos Aires, es un 75%, ¿no? Y hay que llegar a esa negociación incluso por una cuestión de estrategia de que la mayoría, el volumen de acreedores se están sumando a la propuesta de pago argentino. ¿Y esos papeles en manos de quién están? ¿Son fondos de inversión? ¿Quiénes son los que tienen la mayor parte? Tenés fondos de inversión, tenés fondos institucionales, tenés muchísimos particulares. No es tan sencillo. O sea, cuando vos empezás a ver la realidad que esa deuda pertenece incluso a otras gestiones pasadas y no es tan sencillo sumarlos en la mesa. Claro. También tenés fondos buitres que han comprado bonos argentinos, por eso la situación es decir, miren, le vamos a quitar intereses porque ustedes sabían que tenía un riesgo. Ustedes estaban descontando que los bonos argentinos tenían un riesgo, hay un 50% de descuento que está haciendo el mercado, porque claramente el riesgo lo marcaba el nivel de tasa ofrecida en relación a los plazos. Ahora te pregunto algo, porque aquel que nos está mirando y dice, bueno, a ver, sabemos que está complicado, sabemos que hay bonista privado, que está el Fondo Monetario es 2021, 2022, 2023, exactamente, que son los pagos. Es decir, no nos despreocupamos, pero hay un plazo un poco más largo, digamos, hay tiempo. El problema son los bonistas privados. Ahora, Martín Guzmán viaja a fin de mes justamente a Washington, ¿no? Ahí va a tener algún acercamiento con los bonistas privados. Si bien no directamente, va a tener seguramente un acercamiento. En el común de nosotros, de todos nosotros, ¿en qué nos puede influir? ¿Vamos a estar mejor o peor siempre y cuando se acuerde o no con los bonistas privados? ¿Y por qué? Primero ya nos influyó, porque para financiar el déficit fiscal y mostrarle voluntad, digamos, de tener un equilibrio fiscal a los bonistas, se generó un ajuste sobre el sector privado importante. Sí. Ya nos influyó. Imagínate que si claramente no se negocia, tenés 3 vías para financiar eso. Una es emitir moneda,
Otra, generar mayor niveles de impuestos. Y la otra, que no la puede hacer, que es justamente poder endeudarse en los mercados voluntarios de deuda. Por lo cual claramente nos afectaría y mucho como ciudadanos a pie. Ya nos afectó mucho esta situación por la cual estamos atravesando, pero en el caso de no arribar a una negociación, Argentina quedaría imposibilitado de financiarse en los mercados externos, no tendría posibilidad de endeudarse. O sea, la recesión por la cual estamos atravesando se prolongaría mucho más en el tiempo. Recordemos que el propio Fondo Monetario Internacional para el próximo año prevé una América Latina creciendo y una Argentina cayendo nuevamente por tercer año consecutivo, ¿no? Dios mío. Sí. El panorama no es muy alentador. No, hubo diferentes tipos de endeudamientos a lo largo de los últimos, digamos, 15 o 20 años. ¿Qué fue, por ejemplo, el swap con China? Bueno, el swap de China es un intercambio de monedas en relación a la relación bilateral comercial que hay con ese país. En definitiva, eso se va descontando a medida que esa relación comercial en intercambio de bienes y servicios se va desarrollando. Es otro tipo de deuda, ¿no? Es parte del intercambio comercial. En este caso es moneda dura que se tomó no para un intercambio comercial, sino para hacer frente al déficit de Argentina. O sea, Argentina llegó al Fondo Monetario Internacional porque el déficit fiscal no lo podía cubrir y no quería que sea incluso más inflacionario, cubrirlo con emisión monetaria. Quiero presentar a Carlos Fara, que también es otro de nuestros invitados. Hola, Carlos, buenas desde el noches. punto de vista político, ahora vamos a hablar también con Carlos Fara. Aunque esto es economía política o política y economía, lo que ustedes prefieran, pero digamos, todo está inmerso, ¿no? Y bueno, en estos momentos el presidente de la Nación sigue viaje a Israel, todavía por supuesto no ha llegado, y en el medio está todo esto, Carlos, y políticamente, ¿cómo se analiza? En especial la jornada de hoy. Bueno, a ver, en primer lugar, digamos, era lo esperado, el frente externo era el próximo paso importante que tenía en agenda el gobierno, por eso, digamos, activa el tema en extraordinarias. Digo, más allá de la reacción de los mercados, que en un punto podía ser esperable, digo, porque las noticias, digamos, no iban a ser buenas para los mercados, las declaraciones de Stiglitz obviamente no colaboraban desde ese punto de vista, pero digo, me parece que esto era algo que el gobierno ya tenía computado que efectivamente iba a suceder. Ahora, digamos, creo que el gobierno va a tratar, digamos, de actuar con, yo diría, con contundencia en el Congreso, de alguna manera como lo hizo con la aprobación de las leyes de emergencia, porque es todo el signo político, digamos, de que tiene el respaldo para efectivamente encarar esta negociación, que solamente es una parte del problema, ¿no? Después está efectivamente la parte del Fondo Monetario, que es políticamente importante, digamos, más allá de lo económico. Ya empiezan a jugar otro tipo de variables y creo que precisamente el viaje a Israel es una toma de conciencia del gobierno, digamos, del pragmatismo que necesita en la relación con Estados Unidos para poder, digamos, tener algún tipo de apoyo en esta circunstancia, ¿no? ¿Con qué novedades económicas puede volver de Israel, Alberto Fernández? No, probablemente con ninguna, digamos, particular. Me parece que el solo hecho de estar ahí, digo, que es la primera vez que él va a sacarse la foto con un club al cual Argentina pertenece, que es el G20, además de otros países, para personajes que él no conoce, es su primer viaje al exterior, es el segundo presidente de la historia argentina que viaja a Israel, el otro había sido Carlos Menem. Sí, me parece que tiene toda una serie de componentes, digamos, en donde él va de alguna forma, yo te diría, a presentarse en sociedad y también a rebajar miedos, ¿no? O temores que puedan existir sobre qué es este experimento político de Alberto, digamos, como presidente, pero Cristina, digamos, como líder de esa coalición. Desde ese punto de vista me parece que, no es que vamos a tener ninguna gran novedad, pero me parece que las fotos en este escenario importan mucho, ¿no? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Israel primero, después Vaticano, teniendo en cuenta justamente, a ver, las diferencias que ha habido? Si bien ahora hasta hace algunas horas nada más se ha confirmado que la Argentina va a mantener como grupo terrorista, en este caso a Hezbollah, cosa que obviamente reclamaba a Israel, que no se le quitara esa denominación o por lo menos esa calificación aquí en la Argentina. Después va al Vaticano a ver al Papa Francisco, si bien no es una visita oficial, es una visita muy política también. Las dos partes, ¿no?, que ha tomado el gobierno argentino en el primer viaje del presidente de la Nación. Yo te diría que, de alguna manera, digamos, el viaje es una especie de síntesis de lo que está pasando un poco con la política exterior del gobierno, que sería una de cal y una de arena, ¿no?
La de Israel tiene todo que ver con, más allá de que Israel tiene una situación política interna particular, porque no tiene confirmada coalición de gobierno, pero que es altamente, digamos, un fuerte aliado de Trump, un Trump que es probable que sea reelecto este año en la elección de noviembre en Estados Unidos, y con una muy fuerte relación también Israel con el gobierno de Bolsonaro, que estamos, digamos, en alguna situación conflictiva, ¿no? Y desde ese punto de vista, yo te diría, esa es como la de cal, ¿no? Digo, teniendo en cuenta lo que significa Israel por el tema de los atentados, la relación, digamos, del famoso acuerdo con Irán que finalmente no se complementó, el reclamo de Israel respecto al tema del esclarecimiento de la muerte del fiscal Nisman, etc. Hay todo un componente de decir, vengo acá, vengo, entre comillas, a portar bien. Y después va el Vaticano con, que está sosteniendo un discurso crítico, ¿no? De la globalización, Estados Unidos, la política de Trump en muchos aspectos, inmigrantes, etcétera, que es como, digamos, ahí va la de arena, ¿no? Sí. Que esto es, vamos a decir, quizá el reflejo de lo que probablemente sea ideológicamente más cercano Alberto, con lo cual va y da los dos mensajes, ¿no? Sí, voy acá, pero también voy allá, digamos, no estoy ni en un lado ni en el otro, no soy chavista, pero tampoco lo soy anti, ¿no? Sí. Ahora, y Damián, a propósito de la cuestión económica también, más allá de la cuestión política, ahora está asentado de alguna manera la política, política, digamos, del gobierno en materia internacional. Con algunos matices, ¿no es cierto? El tema de Venezuela, por supuesto también, desde lo económico en el día a día, pero sobre todo trayéndolo al terreno argentino. ¿Qué podemos esperar, teniendo en cuenta que se han frenado las tarifas, se ha frenado el aumento del combustible, se denuncia que hay aumentos de hasta el 40% en algunos productos de alimentos? ¿Qué podemos esperar y qué está pasando? Bueno, a ver. Mira, hicimos una encuesta con Subán Córdoba en el cual le preguntamos a los argentinos cuáles eran los 4 problemas principales que tenía el país. Primero, inflación, 29%. Segundo, pobreza, muy cerquita, 28%. Tercero, desempleo. Y cuarto, endeudamiento. El endeudamiento es muy importante porque en definitiva es el paraguas de la macro donde toda la micro se distorsiona. O sea, si vos no resolvés el tema de la deuda, la realidad, esa macro va a terminar influyendo tarde o temprano con la micro. ¿Qué está pasando en la micro con las medidas que ha tomado el gobierno? Bueno, cuando vos te referías a ese aumento del 40%, implica la quita de IVA. O sea, el programa de quita de IVA implicó que muchos productos, sobre todo en canales que no han sido las grandes superficies, llámense almacenes, despensas, autoservicios chinos, autoservicios nacionales, incluso canal mayorista, hayan aumentado un 21% de una. A eso, los nuevos listados de precio que traían del propio canal con aumentos. Por lo cual vas a tener una aceleración importante del rubro alimentos y bebida y, digamos, una baja importante del rubro de servicios respecto de la inflación en el mes de enero. Sí parece, por lo que estamos evaluando, que tendrías una inflación casi te diría en el mismo nivel de lo que fue la inflación del diciembre, no tendrías una baja, pero claramente respecto de la ponderación alimentos y bebida va a marcar un rumbo diferente, va a estar muy por encima de esa inflación media, ¿no? ¿Nos explicas qué es la suspensión de la Ley de Economía del Conocimiento? Bueno, a ver, ese fue el segundo tema del día, me parece, ¿no? Del año 2004 se sancionó una ley, el gobierno de Néstor Kirchner, que era la ley del software en Argentina. ¿Qué implicaba la ley del software? Que tengan aquellos que estén dentro de ese sector beneficios impositivos, de contribuciones patronales, buenas tasas de interés, etc. ¿Qué generó del 2004 al 2015? Bueno, generó que Argentina se convierta en el líder a nivel de desarrollo de software a nivel regional. Sí. Fue muy buena la medida, pero también tuviste unicornios como el caso de que son aquellos que facturan más de miles de millones de dólares, como el caso de Mercado Libre. Ahí empezó una disputa importante que está en la justicia respecto de Mercado Libre, se favoreció indebidamente esa ley. Muchos dicen, no, estaba la ley y yo la podía usar, pero está en la justicia el tema de si utilizó o no bien esta ley, estos beneficios fiscales. ¿Qué pasa? El gobierno de Macri sanciona una ley, muy buena ley, que extiende los beneficios al sector cuaternario, que es el sector del conocimiento. ¿En qué? No solamente software, informática, genética, biotecnología, robótica, computación, todo lo que implica el sector de servicios en materia de conocimiento. Teniendo como proyección poder pasar de un sector que hoy exporta por 5.000 millones de dólares a 15.000 millones de dólares en términos de 10 años. ¿Qué
¿Cuáles son los beneficios? En vez de 35% de ganancia, 15% de ganancia. En vez de contribuciones patronales, como paga cualquiera, un mínimo no imponible de 17.000 pesos. Y otros beneficios que en definitiva cuando se va a reglamentar se suspende. O sea, se suspende la reglamentación. ¿Qué implica eso? Que al menos 11.000 emprendedores que están dentro de ese sector hoy no puedan acceder a la promoción, no puedan acceder al beneficio. Está suspendido la posibilidad de acceder al beneficio. Hubo declaración oficial, ¿eh? Hubo declaración oficial respecto de él. Hay una nueva secretaría, que es la Secretaría del Conocimiento, que acaba de decir que aquello, que obviamente esto tiene que ir al Congreso, tratarse, generar un dictamen, reglamentarlo, que van a tratar de hacerlo lo más rápido posible, pero la medida sería retroactiva al 1 de enero de 2019. Es decir, aquellos que no están pudiendo acceder a los beneficios lo podrían acceder una vez reglamentada en forma retroactiva. Ahora te digo, además de la empresa que vos mencionaste, ¿hay otras empresas que también se perjudican con esta medida? Sí. Como por ejemplo, ¿cuáles? Globan. 2 o 3. Globan. Son ¿Qué más? empresas más grandes que, digamos, tenían beneficios Sí. por parte de esta ley. Ajá. Parecería, ahí entra la cuestión ideológica, Javier. Sí. Ahí es, ¿será la medida que lo que reglamentará, lo que cambiará, es que ya el beneficio no es más para grandes empresas y solamente para pymes y con límites de facturación? Bueno, la especulación está ahí. De hecho, CESI, que es la Cámara Argentina del Software, o la Cámara de Biotecnología, o la Cámara de Desarrollo de Sistemas, salieron a decir, bueno, en definitiva son todos empresas argentinas que están generando contribución de empleo y no tendría que haber discriminación, ¿no? Ahora, ¿puede entonces resultar tentadora la oferta de la calle Pou para flexibilizar las normativas para que se instalen empresas argentinas allí? ¿Este tipo de empresas pueden ir al Uruguay? Sí, pueden ir a Uruguay, pueden ir a Chile. Te cuento, Belén, lo que pasa, por ejemplo, un programa que se llama Startup Chile. No Sí. solamente genera beneficios para... Esto está pasando en toda América Latina, no somos innovadores. Sí. No solamente genera beneficios fiscales para las propias empresas que están en Chile o en Uruguay, sino que atraen emprendedores. Argentina lo está haciendo. Hay, por ejemplo, un buen programa en Santa Fe, que es el CITES. Es un programa que atrae emprendedores, es decir, se financian emprendimientos del exterior con la condición que parte del capital generado quede en Argentina. Bueno, esto está pasando en América Latina. Claramente, si hay una ley que desincentive ese tipo de inversiones, se pueden ir a Uruguay, se pueden ir a Chile o se pueden ir a Colombia también. Carlos, a ver, y entonces, con estas disposiciones que se conocieron en las últimas horas, inclusive también el viaje a Israel y al Vaticano, lo que sabemos o conocemos de la política económica hasta ahora, ¿qué política tiene el gobierno? Mira, yo lo que te diría es que estos son, digamos, los signos de una mezcla de pragmatismo por necesidad, porque está claro, digamos, que los márgenes de libertad, los márgenes de maniobra son muy acotados desde el punto de vista económico, y algunas reformulaciones desde el punto de vista filosófico, digamos, de a quién quiere beneficiar, a quién cree, digamos, Alberto, que hay que beneficiar. No nos olvidemos, digamos, que el caso particularmente de Mercado Libre, digamos, el empresario Galperín fue inmediatamente después del triunfo de las PASO a verlo a Alberto. Tiene, digamos, esta discusión con Grabois, ¿no? Sobre el tema de los beneficios. Me parece que es muy importante, digamos, visualizar que Alberto ve que Macri benefició a las grandes empresas y ahora hay que beneficiar a los pequeños, en todos los rubros, ¿no? Y entonces, en esa línea, digamos, puede estar efectivamente algunas de las rectificaciones, ¿no? Bien. Carlos, gracias por haber venido, por favor, gracias por acompañarnos en esta noche. Damián, gracias también, muchísimas gracias. Un placer, gracias por la invitación. Gracias por esta charla.